Nada, gracias a vosotros, Esmeralda, por invitarme a participar y gracias pues a todos los asistentes que están ahora mismo en este evento en directo. Bueno, me ha tocado realizar una parte muy técnica y encima después de Raúl. Lo Pero bueno, siento. nada. A ver si consigo, aunque es algo técnico, a ver si consigo presentarla de forma amena y por lo menos conseguir despertar la emoción que despertó en mí el año pasado cuando estuve en el INTEF, la directora de la competencia digital, que fue con quien yo estuve trabajando en el desarrollo del curricular de la LOMLOE. Ella es Marta Reina, quería comentaros su nombre porque es todo un referente en cuanto al desarrollo digital, en infantil, a todo lo que tiene que ver con la competencia digital. Y bueno, por si queréis seguirla. Me conformaría esta tarde con conseguir despertar en vosotros la misma emoción que ella consiguió despertar en mí el año pasado. Con que sea un poquito de emoción hacia el desarrollo curricular, me conformo. Bueno, pues vamos allá. La estructura que vamos a seguir en la charla que viene ahora, pues os voy a presentar los ejes transversales de la LOMLOE. El papel que desempeñan estos ejes transversales en el paradigma competencial que pretende o que aborda el desarrollo curricular de la LOMLOE. Vamos a ver también dos elementos que son clave en el desarrollo curricular, que son las competencias clave y los retos del siglo XXI. Y también la nueva estructura o arquitectura curricular que propone la LOMLOE y esos elementos nuevos que aparecen en ese nuevo modelo curricular, que son el perfil competencial de salida, las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos, las situaciones de aprendizaje y también vamos a ver esas claves o esos cambios que propone la LOMLOE con respecto a la etapa de educación infantil. Y por último, os he dejado una bibliografía, después supongo que Esmeralda compartirá con vosotros esta presentación, pues biografía que creo que como docentes es interesante que conozcamos y os he dejado los enlaces por si queréis consultarla. Bueno, pues para poder comprender el cambio propuesto por la LOMLOE, que como sabéis es un cambio hacia un modelo curricular, es necesario que hagamos referencia a los ejes transversales de la LOMLOE. Estos ejes transversales aparecen recogidos en su articulado. Son, en primer lugar, los derechos de la infancia. Hasta ahora, en ninguna ley se habían tenido en cuenta. La LOMLOE es la primera ley que recoge esos principios o esos derechos de la infancia, incidiendo en que el interés superior del menor debe presidir cualquier acción que se lleve a cabo, tanto por las administraciones educativas como por los centros, como por el profesorado. Otro de esos ejes vertebradores es la perspectiva de género y coeducación. La LOMLOE presta especial atención al... perdona, pensaba que se me había ido la página. La LOMLOE presta especial atención a la diversidad. La aborda desde una perspectiva integradora y abierta, configurando un currículo que responda a las necesidades de todo nuestro alumnado, atendiendo a sus fortalezas, intereses, capacidades, ayudando de este modo a reducir la repetición, el fracaso escolar, el absentismo, ya que hasta ahora estamos muy alejados de la media europea. También se apuesta por la educación inclusiva. Es también un paso necesario. Y es necesario porque debemos alinearnos con otros países que tienen propuestas más interesantes en relación con la atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. Otro de estos ejes transversales, y que creo que está dando un poquito de dolor de cabeza, es la educación digital. La LOMLOE también apuesta por el desarrollo de la competencia digital, no solamente de la competencia digital docente, sino también del alumnado y de conseguir que los centros sean organizaciones digitalmente competentes. Otro de esos ejes es el aprendizaje competencial y personalizado. ¿Por qué?
Pues porque vivimos en un mundo globalizado, interconectado, multicultural, que está en constante cambio. Esos acelerados cambios en los que nos vemos inmersos van a demandar una actualización constante de la ciudadanía, exigiendo de un aprendizaje permanente, un aprendizaje a lo largo de la vida. Y es en este contexto donde el paradigma de aprendizaje competencial se convierte en uno de los ejes de este nuevo desarrollo curricular. Otro de los ejes es la educación para el desarrollo sostenible, que está estrechamente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. Llegados a este punto, ¿por qué la LOMLOE propone un modelo curricular competencial? Pues por todos los derechos que hemos visto, porque es clave para la inclusión, para el éxito escolar, porque facilita atender las necesidades de todos y cada uno de nuestros alumnos y porque es un modelo flexible y dinámico que va a permitir que se adapte a la realidad cambiante en la que vivimos. Desde diversos organismos internacionales se han elaborado y remitido pues, diferentes propuestas, recomendaciones, documentos técnicos que deben ser tenidos en cuenta por los diferentes gobiernos. ¿Pero de qué documentos estamos hablando? Pues estamos hablando, entre otros, de las recomendaciones del Consejo de Europa de 2016, que recoge las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esas recomendaciones fueron renovadas por las recomendaciones del Consejo de Europa de 2018. Estos documentos plantean cuáles son las competencias clave para el siglo XXI. Las competencias es cierto que ya aparecían en la norma, pero hasta ahora nunca se habían recogido como un elemento prescriptivo en el currículo. Y, por tanto, en nuestra acción diaria como docentes debemos tenerlas muy presente. Las competencias clave vienen para quedarse. No es algo que haya introducido en este modelo curricular o en la nueva ley de educación y desaparezca. No, vienen para quedarse. ¿Por qué? Pues porque caminamos hacia un espacio europeo de educación 2025, un espacio común, en el que estos aprendizajes por competencias o las propias competencias son la respuesta educativa a los nuevos desafíos del siglo XXI. Este enfoque competencial se convierte en una tendencia supranacional, es decir, un imperativo de la Comunidad Europea, ya que insta a todos los gobiernos de los Estados miembros a incluir este enfoque competencial en sus currículos escolares. Por eso os comento que ese paradigma del currículo competencial viene para quedarse. Vale. ¿Pero qué son las competencias clave? Pues en las recomendaciones del Consejo de Europa de 2018, que os lo he mencionado en la diapositiva anterior, las define como una combinación de conocimientos, destrezas y de actitudes que se ponen en marcha, se movilizan para resolver una tarea de manera eficiente. En las recomendaciones del Consejo de Europa diferencia entre conocimientos, destrezas y actitudes. Y cuando se refiere a los conocimientos, dice que estos constituyen la dimensión cognitiva de la competencia. Entendemos por conocimientos pues, los hechos, cifras, conceptos, ideas que ayudan a la comprensión de un área, tema o materia concreta. Se trata del saber. Los conocimientos hacen referencia al saber. Las destrezas constituyen la dimensión instrumental de la competencia. Sería la habilidad para realizar o utilizar en la práctica esos conocimientos y obtener resultados óptimos. Ya no se trata del saber, se trata del hacer. Y luego están las actitudes, que constituyen la dimensión actitudinal de la competencia. Son los valores, las emociones, describen la mentalidad o la disposición ante esas ideas o esos aprendizajes
¿De qué se trata? Pues se trata del querer. Aunque yo os acabo de presentar y en las recomendaciones del Consejo de Europa se presentan, por un lado, los conocimientos, por otro, las destrezas y por otro, las actitudes, la forma de implementarlos es de manera integrada, todos de manera conjunta, siendo un conocimiento en la práctica, en la acción. Tenemos que entender la competencia pues como un desempeño. Eso significa que no es una capacidad, tampoco es una habilidad, no es un poder hacer, ni un ser capaz de, sino un hacer real. Es querer hacerlo, tener esa disposición para hacerlo y hacerlo. Es la resolución con eficacia de una tarea de la vida real en un contexto determinado. Bueno, sé que os estoy presentando un montón de información, pero bueno, espero ir despacito, si voy muy rápida me lo decís, y a ver si poco a poco vamos asentando todos estos conceptos que entiendo que son novedosos y que cuesta un poquito pues asimilarlos. Vale, pero ¿para qué están aquí las competencias? Pues precisamente son las competencias clave las que van a posibilitar y facilitar este aprendizaje permanente, que posibilite a la ciudadanía ejercer o vivir en el siglo XXI de manera activa. Las competencias clave son la respuesta educativa que la escuela o el sistema educativo en su conjunto da a esta necesidad de aprendizaje permanente o aprendizaje para la vida. Es una respuesta educativa apropiada y, como hemos visto anteriormente, trasciende el ámbito nacional, se enmarca en un prolongado debate de cambio educativo de corte internacional y supranacional, en el que se han intentado definir cuáles son estas competencias clave necesarias para el siglo XXI. Vale. En las recomendaciones del Consejo de Europa de 2018, veréis que lo nombro mucho, pero es un documento clave y que se ha tenido muy en cuenta en el desarrollo curricular, se destacan 8 competencias clave. Esas 8 competencias clave son necesarias para que el alumnado o la ciudadanía alcance el pleno desarrollo personal, social y profesional a lo largo de la vida. Estas competencias han sido un referente principal y clave para el desarrollo del currículo. Son las 8 competencias que tenéis ahí, ¿vale? 2 de ellas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho 2 pequeñas modificaciones en 2 de ellas. La competencia en lectoescritura, así aparece denominada por el Consejo de Europa, para nosotros y en nuestros decretos y en el currículo veréis que se llama competencia en comunicación lingüística. Y la competencia multilingüe ha pasado a llamarse competencia plurilingüe. Pero, ¿en qué consiste cada una de estas competencias? Pues bueno, la competencia en comunicación lingüística implica interactuar, comprender, interpretar, valorar mensajes orales, escritos, signados, audiovisuales, en cualquier formato. La competencia plurilingüe lo que hace es utilizar distintas lenguas, orales y signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. ¿Qué implica la competencia ciudadana? Pues implica actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica. La competencia digital pues implica el uso seguro, responsable, crítico, sostenible de las tecnologías digitales. La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas se expresan de forma creativa y se comunican en las diferentes culturas, así como a través de expresiones artísticas o manifestaciones culturales. La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la habilidad para reflexionar sobre uno mismo,
para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante. La competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería entraña la comprensión del mundo utilizando métodos científicos. Y la competencia emprendedora implica estrategias para detectar necesidades, oportunidades, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico. Además de las competencias clave, otro elemento relevante son los retos del siglo XXI, que quedan recogidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la UNESCO, especialmente en la meta 4.7, que es la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, en la que destacamos estos retos o desafíos en los que el alumnado va a tener que enfrentarse y que precisamente desplegando esas competencias clave podrá asumirlos y podrá desarrollarse a nivel personal, social y profesional. Tanto las competencias clave como los retos que os estoy presentando ahora los he puesto en un orden, pero ese orden no implica que unas competencias o que unos retos sean más relevantes o más importantes que otros. Las 8 competencias son importantes y todos los retos del siglo XXI son importantes, no prevalecen unos sobre otros. Sí que me gustaría destacar que en esta sociedad de cambio, de aprendizaje permanente, de aprendizaje a lo largo de la vida, la aceptación y el manejo de la incertidumbre es un reto importantísimo, al igual que lo es la confianza en el conocimiento como motor de desarrollo. Hay que reconocer el conocimiento como motor de desarrollo, de mejora, de progresión. Y esto es fundamental para ese aprendizaje permanente y ese aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, vamos a abordar ahora la nueva arquitectura curricular. Mezclando las competencias clave y los retos del siglo XXI, ha dado lugar a una nueva arquitectura curricular, en la que aparecen nuevos elementos curriculares que hasta ahora no existían, como es el perfil competencial de salida y también lo son las competencias específicas y las situaciones de aprendizaje. Los criterios de evaluación ya los conocemos porque han estado presentes en otras leyes, y los saberes básicos son lo que antes conocíamos como contenidos, y sí que tienen un nuevo enfoque que ahora veremos, y también veremos por qué se denominan saberes básicos. Vamos a empezar a desgranar cada uno de estos nuevos elementos curriculares. Con estos dos elementos referentes, como hemos dicho antes, las competencias clave y los retos del siglo XXI, se establece un perfil competencial de salida que recoge las competencias y el nivel de dominio competencial que se espera que el alumnado alcance en cada una de las competencias, digital, ciudadana, emprendedora, al finalizar la enseñanza básica obligatoria a través de sus diferentes vías o modelos. Se tienen que conseguir a través de la ESO, a través de la FP básica o a través de diversificación. Por otro lado, tenemos el perfil competencial de salida es prescriptivo, ¿vale? Y como os digo, se establece para el final de la enseñanza básica obligatoria, independientemente de la vía que siga el alumnado para llegar a ese final, a ese final de la enseñanza obligatoria. Y por otro lado tenemos el perfil competencial. Este no es prescriptivo, es orientativo. ¿En qué se diferencia? Porque sigue siendo un conjunto de competencias y niveles de dominio que se espera que el alumnado desarrolle en cada una de las competencias para ser alcanzado al final de una etapa o ciclo. Ahí está la diferencia. El perfil competencial de salida es
el que va a alcanzar el alumno cuando acabe la enseñanza básica obligatoria, y el perfil competencial es el que va a conseguir cuando acabe una etapa. Son orientativos. Esto quiere decir que perfil competencial de salida solamente hay uno, que es para el final de la etapa de la enseñanza secundaria básica, de la enseñanza básica obligatoria. Pero luego hay otros dos perfiles competenciales que se han establecido, uno para primaria y otro para el bachillerato. Como os digo, no son prescriptivos, son orientativos, ¿vale? Ambos orientativos. Cuando he definido qué es el perfil competencial de salida y qué es el perfil competencial, hemos hecho referencia al nivel de dominio. ¿Qué entendemos por nivel de dominio? Es el grado de desempeño con que una persona concreta ejecuta la competencia. Ese nivel de dominio va a estar en función de la madurez de las personas y de la etapa educativa en la que se encuentre. Si os dais cuenta, he mencionado el perfil competencial de salida, que es para el final de la enseñanza básica obligatoria, un perfil competencial en primaria y un perfil competencial en bachillerato. ¿Pero qué pasa con infantil? Pues en infantil no se ha establecido ese perfil competencial para la etapa. Pero considero que nosotros, en nuestros centros, con nuestros equipos docentes, deberíamos establecer ese perfil competencial de infantil. ¿Por qué? Porque debemos garantizar la coherencia vertical y horizontal en la etapa y en el ciclo. Y además, porque va a permitir respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y la madurez de nuestro alumnado, estableciendo unos descriptores operativos de las competencias clave como algo que se tiene que conseguir al final de la etapa, no delimitándolo al primer trimestre, al segundo trimestre o al primer ciclo, sino que es algo que se tiene que conseguir al finalizar la etapa. Bueno, os he traído un ejemplo de perfil competencial de primaria y el perfil competencial de salida de la competencia digital. Os he traído el de competencia digital, la verdad que es en la que yo estuve trabajando en el INTEF, y bueno, pues creo que tenía que elegir una y he elegido esta. No es porque esta sea más relevante que las demás, como hemos dicho, todas las competencias son relevantes. Vale, pues para cada una de las competencias clave, tanto para la competencia digital como ciudadana, como personal, social y de aprender a aprender, como la de conciencia y expresión culturales, se ha definido un conjunto de descriptores operativos. Para elaborar esos descriptores operativos se han tenido en cuenta los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Por ejemplo, a la hora de elaborar los descriptores operativos de la competencia digital, tuvimos en cuenta el marco europeo DISCOM 2.1, que recoge las competencias digitales ciudadanas. En el caso de la competencia en comunicación lingüística o la plurilingüe, tuvieron en cuenta el marco de las lenguas europeo. En el caso de la competencia de personal, social y de aprender a aprender, pues se basaron en el IFCOM, ¿vale? Todos estos documentos los he recogido en la bibliografía por si os apetece echar un vistazo, y la verdad que es interesante. Bueno, ¿qué reflejan los descriptores operativos? Pues reflejan el nivel de dominio de una competencia, y el nivel de dominio representa el grado de desempeño con que una persona concreta ejecuta la competencia. A la hora de establecer esos descriptores operativos, tuvimos en cuenta, para poder hacer esa gradación, tuvimos en cuenta una serie de criterios que nos permitiesen hacer esa gradación. Uno de esos criterios son los procesos cognitivos. Para eso tuvimos en cuenta
las habilidades de pensamiento de orden inferior y de orden superior según la revisión de la taxonomía de Bloom y la taxonomía de Bloom revisada para la era digital, ¿vale? Por ejemplo, el comprender, conocer, son habilidades de pensamiento de orden inferior, mientras que el crear, el evaluar, analizar son habilidades de pensamiento de orden superior. Si os fijáis, veréis cómo hay diferentes entre el perfil competencial de primaria y el perfil competencial de salida de la enseñanza obligatoria, veréis que hay diferencias en esos procesos cognitivos. Otro, por ejemplo, aquí tenemos crea, integra y elabora, y aquí ya tenemos gestiona y utiliza, ¿vale? Se da un pasito más. Otro de esos criterios que se tuvo en cuenta a la hora de elaborar los descriptores operativos es la autonomía en el desempeño. En muchos de esos descriptores veréis que aparece con ayuda o guía del docente, con ayuda o orientación de forma puntual, de manera autónoma, ayuda o guía a otros, como en el caso, por ejemplo, de aquí, que tenemos solicitando ayuda en caso necesario, ¿vale? Veis que en su paralelo del perfil competencial de salida no aparece ni con ayuda, ni en caso necesario, ni nada, ¿vale? Se da un pasito más, es un nivel de gradación superior. Otro de esos criterios que se ha tenido en cuenta es el nivel de profundización. Se inicia, es avanzado, como por ejemplo en este caso que hemos puesto se inicia en el desarrollo, mientras que aquí ya desarrolla, ¿vale? Como veis, en el perfil competencial de primaria, pues la graduación es un poquito más baja, por supuesto, que en el perfil competencial de salida, que es para la enseñanza obligatoria, ¿vale? Y otro de los criterios que se ha tenido en cuenta también para hacer esa gradación es el contexto de aplicación en situaciones de aprendizaje o resolución de problemas. Esa gradación está entre problemas habituales o situaciones habituales, frecuentes, recurrentes, novedosas, sencillas, complejas. Y como veis aquí, que se habla de problemas concretos, ¿vale? Para que vayamos viendo esa gradación entre un perfil, los descriptores de un perfil y los de otro. Y en el caso de la competencia digital, además, teníamos un criterio que son los entornos de aplicación. Son entornos digitales que pueden ser cerrados, restringidos, abiertos, supervisados, no supervisados. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de entornos digitales restringidos porque estamos hablando de primaria, ¿vale? A la hora de comunicarse o a la hora de trabajar en línea, pues tiene que ser en entornos restringidos, donde todos sus datos estén seguros. Cualquiera de estos criterios, los procesos cognitivos, el nivel de profundización, la autonomía en el desempeño, el contexto de aplicación, se puede utilizar para establecer la gradación en esos niveles de desempeño, ¿vale? Cualquiera de ellos. Sí que es cierto que en este caso el de entorno de aplicación sí que es concreto para la educación, para la competencia digital, perdón. Bueno, os he mostrado, como decía, el perfil competencial digital. Pero eso no significa, perdonad que vuelvo a insistir, pero eso no significa que la competencia digital sea más relevante que las otras. Todas las competencias son igualmente importantes y necesarias para el ejercicio de una ciudadanía activa, eficaz y comprometida con el siglo XXI. ¿Vale? Bueno. Otro elemento curricular nuevo son las competencias específicas. Las competencias específicas se establecen para cada área o materia. Es decir, que en el caso de educación infantil hay competencias específicas para el área crecimiento en armonía, hay competencias específicas para el área descubrimiento y exploración del entorno y también hay competencias específicas para el área comunicación y representación de la realidad. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre el perfil competencial de salida o etapa, los saberes básicos de esa materia
para el que se ha establecido esa competencia específica y los criterios de evaluación. La competencia específica serían los desempeños que el alumnado debería desplegar en actividades o situaciones que requieren de la movilización de los distintos saberes para poder llevarla a cabo. Para poder entender esa relación que hay entre la competencia específica, los criterios de evaluación y los saberes, vamos a ver un ejemplo. En este caso yo he cogido la competencia específica 3 del área de comunicación y representación de la realidad, que es producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas para responder a diferentes necesidades comunicativas. Vamos a ver cómo esa competencia específica, para esa competencia específica se han establecido unos criterios de evaluación y unos saberes básicos. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado en relación con la competencia específica. En el caso de infantil, los criterios de evaluación, las competencias específicas se establecen para cada una de las áreas. Cada área tiene sus propias competencias específicas, ¿vale? No hay diferencia entre el primer ciclo y el segundo ciclo. Son las mismas competencias específicas para el primer ciclo que para el segundo ciclo. Pero ojo, con los criterios de evaluación no pasa eso y con los saberes tampoco. Los criterios de evaluación y los saberes se establecen para cada una de las áreas y para cada uno de los ciclos. El primer ciclo tiene sus propios criterios de evaluación y sus propios saberes básicos y el segundo ciclo tiene sus propios criterios de evaluación y sus propios saberes. Esos criterios de evaluación lo que permiten es evidenciar los aprendizajes concretos necesarios para cada competencia específica. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, en este caso, en cada ciclo. Los saberes básicos se denominan así porque son necesarios para que el alumnado pueda abordar o desarrollar estas competencias específicas. Es decir, a la hora de recoger esos saberes básicos, si esos saberes básicos no eran necesarios para desarrollar la competencia específica, ese saber no es un saber básico, ¿vale? Entonces, no se ha recogido en el desarrollo curricular. Por ejemplo, la competencia específica que os he enseñado antes, que es de producir mensajes, que está relacionado con la expresión y la comunicación, tiene en el primer ciclo, recordad que la competencia específica es tanto para el primer ciclo como para el segundo ciclo, pero los criterios de evaluación sí que se establecen, cada ciclo tiene los suyos. Pues esa competencia específica tiene 2 criterios, yo he recogido solo uno para enseñaros un ejemplo, que es explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes utilizando los medios materiales propios de los mismos, ¿vale? Ese criterio de evaluación se relaciona con diferentes bloques de saberes y con diferentes saberes. Al igual, es decir, que al igual que cada competencia específica tiene sus propios criterios de evaluación, no tiene sus propios saberes. Puede que sí o puede que no. Pero en el caso de infantil, cada competencia específica tiene sus propios criterios de evaluación, pero después los saberes se pueden poner en movimiento, se pueden ejercitar en diferentes competencias específicas. Por ejemplo, fijaos cómo este criterio de evaluación está relacionado con saberes básicos del bloque de saberes C, comunicación verbal oral, expresión, comprensión y diálogo. También se relaciona con saberes del bloque F, el lenguaje y la expresión musical, porque todos ellos hacen referencia a las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes. También se relaciona con el bloque de contenidos G, el lenguaje de contenidos, el bloque de saberes G, el lenguaje y la expresión plástica y visual, y también se relaciona con algunos saberes
del bloque de saberes el lenguaje y la expresión corporal. Si os dais cuenta, diferentes bloques de saberes y diferentes saberes se ponen en acción para conseguir ese criterio de evaluación. Y probablemente se pongan también en acción para conseguir otro criterio de evaluación. Los saberes no se establecen por competencias específicas. Los criterios, sí. Cada competencia tiene sus criterios, pero no sus saberes, ¿vale? Aunque sí que es cierto que cada competencia requiere de que se pongan en ejercicio una serie de saberes. Otro de los elementos novedosos son las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje también son orientativas y además son integradas porque se tienen en cuenta a la hora de elaborar esas situaciones de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta las competencias específicas, los criterios de evaluación de las diferentes áreas o materias y también los diferentes saberes, ¿vale? Son, como os he dicho antes, son orientativas, no son un elemento prescriptivo y son aquellas situaciones y actividades en las que se permite que el alumnado ponga en práctica, despliegue los saberes de esas áreas en determinadas situaciones o actividades que necesitan de su aprendizaje, de su protagonismo activo para resolverlas, poniendo en acción los saberes del área o materia para resolverlas, ¿vale? ¿Qué características tienen que tener estas situaciones de aprendizaje? Pues las situaciones, aunque es un nombre nuevo y es un elemento nuevo, veréis cuando me pongo ahora a describir las diferentes características, estoy segura que muchos de vosotros lleváis a cabo en vuestro aula situaciones de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque plantearán un objetivo y un producto final claro. Llevarán a cabo la resolución creativa pues, de un reto, un problema, una pregunta, como el aprendizaje basado en proyectos. Abordarán temas que sean interesantes para el alumnado o que partan de los retos del siglo XXI, de todos los que hemos visto antes. Deben ser situaciones que sean significativas, interesantes, relevantes, estimulantes. ¿Para qué? Para despertar la motivación, el interés, las ganas de participar de nuestro alumnado. Es necesario que requieran un enfoque crítico y reflexivo, que promuevan el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo y que implique la producción e interacción oral. Os he puesto un ejemplo de una situación de aprendizaje así un poco sencilla, pero bueno, para que veáis que en clases seguro que vosotros día a día lleváis a cabo situaciones de aprendizaje con vuestro alumnado. Por ejemplo, en este caso el producto sería crear un vídeo sobre los efectos del plástico en el mar para promover hábitos de vida saludable y sostenible. Ya tenemos ahí los retos del siglo XXI, vida saludable y sostenible. Es algo que despierta el interés del alumnado, pero es que además, porque los animales marinos son algo que a ellos les llama la atención y ver cómo perjudica el plástico a los animales marinos es algo que va a despertar su interés, su motivación. Se va a desarrollar esa situación de aprendizaje a través del trabajo colaborativo, mediante equipos en el que se van a establecer 4 equipos de 5 miembros, cada uno de ese equipo va a desempeñar un rol diferente, van a establecer en gran grupo en la asamblea, pues se va a decir qué es lo que cada uno va a decir sobre cómo influye el plástico en los animales marinos y por qué es malo. Se va a establecer, van a hacer cada uno, la seño a lo mejor lo puede recoger en la pizarra, pero después cada uno tiene en su mesa una escaleta donde va a recoger qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, respetando siempre los ritmos de aprendizaje. Y si uno me hace garabatos, hace garabatos. No tenemos que, y menos ahora, que ya sabéis que no es un requisito la adquisición de la lectoescritura para la primaria, ¿vale? El vídeo va a ser compartido con las familias, va a haber para reducir el consumo de plástico en el centro, con lo cual también va a haber una reflexión, va a haber una mirada crítica, ¿vale? Con lo cual, esta podría ser un ejemplo de una situación de aprendizaje así sencillita, que estoy segura que vosotros en clase lleváis a cabo en vuestro día a día situaciones de aprendizaje, ¿vale?
Bueno, ¿y qué cambios en concreto propone la LOMLOE en cuanto a la etapa de educación infantil? Pues para mí son muchos y considero que todos son muy relevantes, pero el que por fin se recupere la definición de la educación infantil como una etapa educativa con identidad propia me parece fabuloso, porque por fin deja de entenderse la educación infantil como una mera preparación para la etapa de primaria. Por otro lado, se reconoce la etapa de educación infantil como un periodo esencial para el desarrollo del alumnado. Se consolida su carácter educativo. Ya no dejamos a un lado el carácter asistencial que tanto nos ha perseguido y sobre todo en el primer ciclo. Pues ya eso también lo dejamos a un lado. Junto al beneficio que supone cursar esta etapa para todo el alumnado, en la ley también se destaca su papel importantísimo para promover la equidad ante las desigualdades de distinto origen y para realizar una detección precoz de posibles dificultades con el fin de atenderlas pues lo antes posible. Y otras de las características que aparecen especialmente desde el punto de vista curricular, pues son, en primer lugar, la consideración de los 6 cursos como una única etapa, con independencia de su organización en 2 ciclos. Ya sabéis que por primera vez el primer ciclo de educación infantil va a tener tiene un desarrollo curricular. Hasta ahora eso era impensable. La necesidad de enmarcar la educación en esta etapa en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hasta ahora, como os he comentado antes, ninguna ley había tenido en cuenta los derechos del niño y la LOMLOE es la primera que lo tiene en cuenta. Y hace que el interés superior del menor esté por encima de cualquier acción que se vaya a llevar a cabo por las administraciones, por el centro, por los docentes. Añade nuevas dimensiones para el desarrollo integral y armónico, no solamente el desarrollo físico, afectivo, sino también que incluye el emocional, el sexual, la educación en valores cívicos y para la convivencia, que hasta ahora no habían sido tenidos en cuenta. Desarrolla y asienta las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y niña. Otorga también un papel relevante a lo experiencial de los aprendizajes, la importancia de las emociones, de los vínculos de apego. Promueve una metodología que se basa en la globalización, respetando los distintos ritmos de aprendizaje y desarrollo. Es una ley que empodera al alumno, que pone al niño en el centro del desarrollo curricular. Desarrollo de todos sus lenguajes y modos de percepción específicos de estas edades para desarrollar todas sus potencialidades, respetando la manera de expresar y entender el mundo que tienen los niños. Por eso os decía que creo que es un desarrollo curricular que ha tenido muy presente al niño, lo tiene en el centro. Favorece también una primera aproximación a la lectura, la escritura, a las habilidades numéricas básicas, a la alfabetización digital, a la expresión visual, a la expresión plástica, pero una primera aproximación sin ser exigible para afrontar la etapa primaria. El aprendizaje de la lectura y la escritura será en primaria. Nosotros es una primera aproximación y somos las maestras y maestros de infantil los primeros que tenemos que defender eso a capa y espada, porque nuestro alumnado, no todo nuestro alumnado está preparado para desarrollar la lectura y la escritura y para llegar a primaria con sabiendo leer y escribir. Hay que respetar su ritmo. Hay niños que sí que pueden, pues venga, vamos a fomentarlo, pero de una manera a través de aprendizajes significativos, funcionales, sin obligar, respetando sus ritmos, ¿vale? También favorece la transición fluida a la educación primaria y creo que aquí también es muy importante que nosotros como docentes garanticemos también una relación entre el primer ciclo de infantil y el segundo ciclo de infantil. Tenemos que colaborar. Cuando los niños llegan al centro, porque ahora mismo en la mayoría de los centros todavía no hay
en la escuela de 0 a 3 años, creo que nosotros debemos conocer, informarnos sobre sus características, necesidades, cuando esos niños llegan al segundo ciclo de educación infantil. Y otro aspecto que me parece maravilloso es el papel que la LOMLOE atribuye a las familias. La importancia de que los centros establezcan una estrecha colaboración con ellas. Es fundamental. Tenemos que conseguir que las familias participen, integrarlos, que colaboren. Si las familias están deseando, solamente hay que empujar un poquito y es que te ayudan en todo lo que se les pida. Así que debemos fomentar esa participación de la familia. Forman parte de la comunidad educativa y son un elemento muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Bueno, como os decía, también he recogido una serie de documentos o bibliografía que considero que es esencial que nosotros como docentes conozcamos, y algunos de ellos pues son, este de aquí se recogen las competencias clave para el aprendizaje permanente de las recomendaciones del Consejo de Europa de 2018. En este se hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ha sido elaborado por la UNESCO, y luego también os he dejado los diferentes marcos que es necesario también conocer pues, y que se han tenido en cuenta y han sido un referente a la hora de establecer ese perfil competencial de las diferentes competencias. LIFCON o LIFECON, mi inglés es malísimo, pues recoge, es el marco de la competencia personal, social y de aprender a aprender. Este es de la competencia de emprendimiento, competencia digital, el del marco de las lenguas, y en este hace referencia a las competencias para la cultura democrática, ¿vale? Y bueno, ¿alguna pregunta? No sé si he ido muy rápida, Esmeralda, sé que es mucha información, pero... Lo has hecho fenomenal, nos has dado una visión súper completa. Quiero trasladarte las felicitaciones que desde el chat están llegando. Sabía a nivel personal lo difícil que resultaba esta ponencia, pero también estábamos convencidos de lo necesario que era que alguien como tú, que has estado trabajando y que sabes el concepto desde el principio, pudieras trasladarlo también a los compañeros y compañeras del primer ciclo. Así que felicidades. Y sí, hay algunas preguntas y empezamos, ¿vale? Vale. Primero, fue muy prontito, pero yo me despisté y no me acordaba. Nos preguntan que cómo se llama la persona referente en competencia digital a la que has hecho mención, y es que no pude contestar porque no... Marta Reina. Vale. Marta Reina y su hermana Sara han sido siempre un referente para educación infantil. Y ahora Marta es la directora de competencia digital, está en el equipo de formación en línea y competencia digital del INTEF. Y bueno, os recomiendo que la sigáis porque de verdad que su trayectoria es alucinante, tiene un currículo impresionante y os recomiendo que la sigáis. Sí, es una persona muy, muy, muy interesante. Perfecto. Nos preguntan también sobre, bueno, es un tema también un poco controvertido, los riesgos de la digitalización y el primer ciclo y todo eso. Si puedes dejar de compartir, Katy. Sí, claro. Para que pueda empezar a compartir la siguiente. Vale. Gracias. Pues, a ver, en cuanto a los riesgos, precisamente por eso es necesario esa formación o esa alfabetización digital desde las primeras etapas de educación infantil para conseguir hacer un uso seguro, responsable, crítico, y hay que abordarlo desde infantil. Tener en cuenta que muchas veces se les da el móvil a los niños para que se entretenga y no es eso. La visión desde el paradigma o desde la competencia digital es que aprendan a hacer un uso seguro, responsable, crítico de las tecnologías, que las utilicen para comunicarse, para crear contenido, no solamente para entretenerse, que también, que tienen ahí, es un punto interesante, pero creo que es algo, de hecho, la LOMLOE la recoge
como una alfabetización más, igual que trabajamos la expresión corporal, la expresión, pues el lenguaje oral, la escritura, pues es fundamental que también iniciemos a nuestro alumnado en esa alfabetización digital. Es que iba a decir que es el futuro, pero no, es el presente. Y tienen que hacer un uso pues, responsable, seguro, y todo eso se consigue enseñando y educando para eso. Luego aquí nos hacen alguna pregunta sobre diferenciaciones entre entre la competencia emprendedora y ciencia, y dicen que, bueno, que el pensamiento científico puede encajar en las dos. Y también cuál es la diferencia entre digital y tecnológico. Yo creo que son como aspectos muy técnicos, ¿no? Sí, bueno, digital y pequeñas tecnológico, diferencias. las tecnologías son digitales. Lo que sí es que debemos ir dejando un poco de lado el término tecnología de la información y la comunicación, porque como que ya está un poco obsoleto. Y si revisáis tanto el marco de competencia digital, tanto el de docente como el DISCOM de competencia digital ciudadano o el DISCONOR para las organizaciones digitalmente competentes, veréis como ya no se habla ni de TIC ni se habla de digitales, tecnologías digitales, ¿vale? Y no me acuerdo bueno, el pensamiento científico, pues claro, está claro que se puede abordar desde diferentes competencias. De hecho, es lo bueno, ¿no? El poder trabajarlo todo de manera globalizada, creo que es algo por lo que se debe luchar. De hecho, la LOMLOE, a pesar de basarse en ese enfoque competencial, no ha hecho una ruptura de las áreas o de las materias, pero yo creo que es algo en lo que ahora mismo es impensable, pero que poco a poco tenemos que ir promoviéndolo. De hecho, en las situaciones de aprendizaje lo que se promueve es eso, ese multicompetencial, que la situación de aprendizaje sea multicompetencial, que se integren diferentes competencias y que sea pues globalizado, multicompetencial. Perfecto. También nos preguntan que cuáles son, que en la antigua norma también había competencias, que qué diferencias hay con las competencias actuales, ¿no? La diferencia está en que la antigua norma eran competencias básicas. Al aparecer como competencias básicas, no eran prescriptivas. Ahora sí, ahora son prescriptivas, con lo cual aparecen recogidas, son necesarias para ese aprendizaje permanente, ese aprendizaje a lo largo de la vida, y son necesarias para ese desarrollo competencial. Por eso aparecen tanto en el perfil de salida como en las competencias específicas, y todo va todo gira en torno a ellas, en poner, en desarrollar esas competencias, y la diferencia está sobre todo en eso, que antes eran básicas, con lo cual no eran prescriptivas. Muy bien. Nos preguntan, también, que si a nivel de Castilla-La Mancha se va a elaborar algo más específico y más concreto. No sé si sabes algo más, Katy, o si quieres contestar. Pues bueno, sí sé, por ejemplo, que en cuanto al desarrollo de la lengua extranjera, pues nosotros, cuando hicimos los reales decretos de enseñanzas mínimas, se planteó que era en el último curso del segundo ciclo, ¿no? Y lo que se ha hecho desde Castilla-La Mancha es integrarlo para que se trabaje desde todas las áreas, igual que por ejemplo, estamos trabajando las estaciones, pues que se trabajen las estaciones en castellano y se trabajen también en inglés, ¿no? Para que esté globalizado y para no romper esa conexión y ese enfoque competencial y globalizado del currículo. Y bueno, creo que la mayoría, también hay que tener en cuenta que nosotros lo que hicimos fue el 60% de las enseñanzas mínimas. Después se puede ampliar, pero se puede ampliar ese 40% entre todas las áreas y todas las etapas educativas, con lo cual se puede ampliar un poquito, pero tampoco se puede ampliar mucho. Y bueno, otra cosa que creo que es muy importante que tiene la LOMLOE es que nos deja margen nos deja autonomía para poder adaptar, para poder a nuestro alumnado. No es tan cerrado, por ejemplo, como era la LOMCE con los estándares de aprendizaje. Creo que sí que es cierto que nosotros no teníamos en infantil esos estándares, pero nos deja posibilidad de maniobra, y creo que eso también es muy bueno, por eso, para poder adaptar
a las características de nuestro alumnado y poder ofrecer la educación para todos. Bueno, Katy, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta más, pero son como muy técnicas. Ahora si quieres tú contestar a través del chat. Agradecerte enormemente. También sé el esfuerzo que está haciendo tu gargantita, que la tenías un poco tocada. Felicidades de nuevo y muchísimas gracias por ser tan generosa y por querer participar en esta jornada de educación infantil. Muchas gracias. Sí que me gustaría decir que tengan ánimo y que tenemos por delante una tarea que es maravillosa, que es estimulante y que se enfrenten a ella con ganas, que de verdad que el desarrollo curricular de la LOMLOE es algo bueno, entonces que se animen y que se enfrenten a ello con ganas.